Hola, buenos días. Mi nombre es Rubí Berenice Zárate Leiva. Estoy tomando el diplomado en desnutrición, sobrepeso, obesidad y cirugía bariátrica del Instituto Mexicano de Nutriología Clínica. En esta ocasión vamos a revisar un artículo que es de el mes de noviembre del 2018 que tiene por título Cambio del volumen cerebral y grosor cortical después de la intervención quirúrgica y del comportamiento para la pérdida de peso. En esta presentación vamos a revisar lo que es la introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias de este artículo. La obesidad se ha convertido en un importante problema de salud que afecta a un tercio de la población. Algunos estudios revelan correlaciones negativas entre el índice de masa corporal y el volumen cerebral y grosor cortical. Algunos estudios muestran un volumen reducido de materia gris y un grosor cortical reducido en individuos con obesidad en comparación con aquellos de peso normal. Al momento no hay mecanismos establecidos para esta asociación. En el otro extremo del espectro de peso, los pacientes con peso insuficiente con anorexia nerviosa, una enfermedad psiquiátrica caracterizada por una severa restricción de alimentos y malnutrición, también muestran una reducción del volumen cerebral tanto de la materia gris como de la materia blanca, que mejora con la recuperación de peso. Con todos estos antecedentes podemos decir, por lo tanto, que, dado que los volúmenes cerebrales y el grosor cortical se encuentran disminuidos en individuos con sobrepeso y bajo peso, es importante evaluar cómo la pérdida de peso mediante el tratamiento para la obesidad puede alterar la estructura cerebral. Y la sobrealimentación y, por tanto, el estado de sobrepeso pueden tener efectos directos e indirectos en la estructura y función del cerebro. En un pequeño estudio que examina el grosor cortical en 5 pacientes antes y después de la cirugía bariátrica, se reveló una relación positiva, pero no significativa, entre el aumento en el grosor cortical global y el porcentaje de pérdida de peso. Los objetivos generales de este estudio fueron examinar el cambio en el grosor cortical y el volumen cerebral con pérdida de peso en una muestra más grande de pacientes adultos con obesidad severa antes y después de una de las siguientes 3 acciones: ningún tratamiento, pérdida de peso conductual y cirugía bariátrica. Para este estudio, la muestra incluyó a 50 adultos con obesidad extrema con un índice de masa corporal promedio de 42.35, con un rango de entre 37 a 53. Todos los participantes quirúrgicos fueron reclutados en el Centro para la Cirugía de Pérdida de Peso en un gran hospital afiliado a la universidad en la ciudad de Nueva York, después de que calificaron para la cirugía bariátrica. Los sujetos obesos fueron reclutados para inscribirse en un programa de pérdida de peso conductual junto con una dieta de fórmula líquida baja en calorías o fueron pacientes sin tratamiento. Tenemos así un total de 50 pacientes con obesidad extrema. 20 de ellos recibieron una cirugía para reducción de peso, siendo 12 aquellos a quien se realizó una derivación gástrica en Y de Rux y 8 una gastrectomía en manga. 14 pacientes obtuvieron pérdida de peso de forma conductual y 16 no recibieron tratamiento.
Los 50 participantes de este estudio no fumaban, estaban libres de cualquier trastorno psiquiátrico o físico importante, incluida la diabetes, y no estaban tomando ningún tipo de medicamento que pudiera afectar el peso corporal. Las imágenes de resonancia magnética estructural se realizaron entre las 11 am y la 1 pm, después de un ayuno nocturno de 12 horas y 1 hora y media después de una comida líquida estandarizada de 250 kilocalorías. La hora del día del escaneo fue consistente desde la línea de base hasta el seguimiento para cada paciente. Las medidas globales de grosor cortical, volumen de materia gris, volumen de materia blanca y volumen intracraneal se extrajeron de los resultados del software FreeSurfer, después de que el primer autor verificara su calidad. Se realizaron análisis de regresión para examinar la relación entre el índice de masa corporal y las mediciones cerebrales al inicio del estudio y seguimiento, en un intento por duplicar las correlaciones previas entre la obesidad y el volumen cerebral y grosor cortical. Se realizó también un análisis de regresión que examinó la relación entre el cambio del índice de masa corporal y el cambio de los volúmenes cerebrales. Resultados. En este estudio se encontró que cada grupo, incluido el grupo que no llevó ningún tratamiento, mostró una reducción significativa en el índice de masa corporal. Por un lado, tenemos que el grupo sin tratamiento fue aquel que redujo menos peso. El grupo de pérdida de peso conductual fue aquel que tuvo resultados medianamente favorables. Y el grupo al que se realizó algún tipo de cirugía mostró la reducción más grande. En el análisis imagenológico se encuentra que las medidas repetidas no revelaron datos significativos del tiempo o grupo en el cambio de grosor y espesor de la corteza. Para el volumen de materia gris hubo un efecto principal del tiempo en un aumento en el hemisferio izquierdo. Para el volumen de la materia blanca también hubo un efecto de aumento en el volumen y también fue del hemisferio izquierdo. Durante este estudio se encontraron 3 valores atípicos, 2 de ellos para el cambio de volumen de materia blanca y un valor atípico para el cambio de volumen de materia gris. Por tanto, se excluyeron estos valores atípicos de los análisis pertinentes. No se encontraron correlaciones significativas entre el volumen de materia blanca o gris y el índice de masa corporal en la línea de base o el seguimiento. Se realizaron análisis de regresión para examinar la relación entre los cambios en el volumen cerebral y el grosor cortical y el cambio porcentual en el índice de masa corporal. Estos análisis no revelaron efectos significativos. Discusión. A lo largo de este estudio se encontró que, a pesar de las reducciones significativas en el índice de masa corporal, especialmente en el grupo que recibió cirugía bariátrica, no hubo un cambio significativo en el espesor cortical durante el tiempo de que se recogió la muestra. Hubo un aumento significativo en los volúmenes de materia gris y materia blanca del hemisferio izquierdo. La mayoría de los participantes perdieron cierta cantidad de peso durante el estudio. El cambio en el volumen de materia gris y materia blanca podría estar relacionado con la pérdida de peso. Se encuentra cierto respaldo a la hipótesis de que el volumen cerebral aumenta con el tiempo con la pérdida de peso en pacientes con obesidad grave, aunque no es así para el grosor cortical y está restringido únicamente al hemisferio izquierdo. No hubo interacciones de grupo por tiempo, lo que sugiere que el estado nutricional no está directamente relacionado con los cambios estructurales del cerebro. No tuvimos datos directos sobre la ingesta nutricional de estos pacientes. La falta de diferencias entre los grupos de tratamiento puede deberse a tamaños de muestra inadecuados por grupo y a la variación de la reducción media del índice de masa corporal
entre los grupos. Dado que la ingesta dietética probablemente fue muy diferente entre los grupos, la falta de diferencias grupales podría sugerir que la ingesta dietética no tiene un impacto tan grande en el cambio de volumen cerebral como se plantea. La mayoría de los participantes perdieron al menos algo de peso, pero los participantes en el grupo de cirugía perdieron mucho más peso que los otros grupos. Estos hallazgos reflejan el cambio cerebral en una muestra con una pérdida de peso mínima o marcada. Existe cierta evidencia de marcadores inflamatorios que se correlacionan con los volúmenes cerebrales, así como la evidencia de inflamación aumentada en la obesidad. Puede valer la pena explorar estos marcadores en el futuro como un posible mecanismo para el cambio en el volumen con la pérdida de peso. Los hallazgos estuvieron presentes solo en el hemisferio izquierdo, pero vale la pena señalar que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el cambio de volumen entre los hemisferios. Aunque no se conocen los mecanismos que expliquen el cambio en el volumen cerebral en un solo hemisferio, existe evidencia de que el hemisferio izquierdo se ha visto afectado más temprano y más severamente en la enfermedad de Alzheimer. La investigación futura puede ayudar a comprender mejor por qué la lateralización en el cambio estructural ocurre en algunos de los individuos, ya que puede tener implicaciones para las funciones cognitivas, que se sabe que se ven implicadas en la obesidad. La evidencia previa de una relación entre el grosor cortical y el volumen cerebral con el índice de masa corporal no se replicó al inicio del estudio, y la correlación no fue significativa en el seguimiento. Esto puede deberse a una baja potencia o también puede deberse a un índice de masa corporal alto o un rango restringido de la muestra. Conclusiones. Aunque este estudio es el primero en examinar el cambio de volumen cerebral y el grosor cortical después de una cirugía para perder peso o el tratamiento conductual para perder peso, no está exento de limitaciones. La investigación previa se ha visto limitada por la naturaleza transversal de los estudios. En cambio, este fue un estudio longitudinal. Los tamaños de muestra para los grupos eran pequeños, lo que limitaba el poder para detectar diferencias entre los grupos. Dado que la ingesta dietética es un posible mecanismo de cambio en la estructura del cerebro durante la pérdida de peso, es razonable esperar diferencias grupales.